Hola, ¿qué tal amigos? Buenas tardes. Feliz y agradecida nuevamente como cada miércoles aquí en Mundo Holístico con esta plataforma de conciencia planetaria. Muchísimas gracias, Gerardo, por abrir estos espacios. Y bueno, como cada semana, el programa Inmunológicamente aporta su granito de arena con información valiosa para el bienestar, para la salud integral y bueno, pues en para el ser, para el hacer y para el tener. Y en esta sección, bueno, básicamente este mes nos vamos a enfocar totalmente alusivo al mes del niño. Nos vamos a enfocar a la salud del niño, a esta salud integral de todos los niños y por supuesto, de nuestros niños y del niño interno. Ese niño interno que sabemos es el que determina nuestra adultez, determina muchos, ahí es donde están todos nuestros cimientos de por qué somos, pensamos y actuamos de cierta forma de adultos. Y pues es una invitación para todos, como sabemos, esta mirada al niño interior para sanar en mayor o menor medida, pues todas aquellas experiencias que percibimos en el ámbito familiar, en el ámbito escolar y en el ámbito cultural. Así es de que, bueno, pues ahora en este segmento hablaremos de nutrición. En este segmento vamos a hablar de emprendimiento. Y para eso he invitado a una querida compañera, colega, Karina Rentería, que tengo el gusto de haberle escuchado en alguna ocasión en un programa en Guadalajara, una mujer que tiene 25 años de experiencia en toda esta trayectoria como coach, como conferencista. Ella es psicóloga y bueno, pues en toda esta visión del desarrollo humano. Así es de que, bueno, pues quise invitarla porque creo que ella es la persona indicada para hablarnos precisamente de este niño interior, que tenemos que sanar, que tenemos que pues hacerle caso, mirarlo, escucharlo, para que de ahí podamos nosotros hacer un buen emprendedor de adulto. Así es de que, bueno, Karina Rentería, felicidades por tu trabajo, por tu misión, por todo lo que tú haces, de abrir conciencia, de llevar pues este tan urgente tema del desarrollo humano, de la transformación personal, sobre todo en estos momentos que estamos viviendo, en donde pues el cambio ya no es opcional, el cambio sucede sí o sí. Estos cambios vertiginosos que estamos viviendo y que tenemos que estar preparados. Y generalmente, pues es el niño interno, ese que no le hemos prestado atención, el que nos puede boicotear. Así es que me encanta recibirte en esta plataforma, Karina. Bienvenida. Muchas gracias, Mario. Es para mí un placer estar aquí contigo. La verdad es que es un tema fascinante, además de que urgente, precisamente por los cambios y por todas las situaciones que hemos venido viviendo en los últimos años. Así es, ¿verdad? Bueno, pues afortunadamente ya hay muchas conciencias despiertas, hay muchas personas ya buscando hacer cambios en su vida, no entendiendo qué sucede, que piensan una cosa y hacen otra, ¿no? Esta parte del iceberg que pues nada más vemos la punta, pero que todo esta parte inconsciente, subconsciente que yace abajo, pues es la que finalmente maneja nuestras vidas, ¿no? Así es, Moni. Y una de las cosas que más nos inquieta es que los que somos de mayores de 35 años fuimos educados para un mundo que ya no existe. Fuimos educados en un mundo, en una educación de memorización, de autoritario, nada más la autoridad podía decir y nosotros nos teníamos que quedar callados. No teníamos espíritu crítico, no se nos inculcó el espíritu crítico desde la escuela. El ambiente, los maestros, la familia, los medios de comunicación, todo estaba diseñado
para un mundo estático, para un mundo que no iba a cambiar. Creímos que el petróleo siempre iba a ser barato y que el dólar siempre iba a costar 2.50, ¿no? Y eso fue lo que a nosotros mayores de 35 años nos educaron. Desafortunadamente, el mundo empezó a cambiar y nosotros no tuvimos la oportunidad de tener una digestión de todo lo que empezó a pasar. Y desafortunadamente esto conllevó a que las personas, la mayoría, el 99% de las personas educadas para un mundo que ya desapareció, no sabemos emprender, no estamos relacionados a eso, ni siquiera nos pudimos poner al día porque el principal elemento para poder manejar, por ejemplo, un emprendimiento es saber manejar nuestras emociones. Y ese es el meollo del asunto. O sea, el principal motivo por el que la gente no emprende es por el miedo a lo desconocido, porque es algo diferente, porque es algo cambiante, porque nosotros fuimos educados para buscar la estabilidad. Es decir, en la educación, en la casa o en los medios de comunicación siempre nos decían, busca la estabilidad. Eso era lo que, a lo que nos empujaba o a lo que nos dirigía una educación como la que tuvimos nosotros. Y entonces al salir y empezar a ver el mundo cambiar, nosotros no tuvimos la oportunidad de poder digerir todo esto que estaba pasando. Y entonces de verdad nos apabulló el exceso de información, el exceso de oportunidades y el exceso pues, a lo mejor de gente buscando lo mismo, un empleo. Y entonces ese empleo se volvió un solo empleo para 100 personas. Y entonces nada más había pocos espacios y los demás tuvimos que empezar a emprender. Y eso fue muy difícil porque una de las principales causas por las que la gente no emprende es por el temor. Y las emociones son el principal conflicto que los adultos tenemos, los adultos mayores de 35 años, porque no estamos capacitados para entrar en contacto con esas emociones. Es decir, las emociones no son buenas ni malas, son datos. Son datos de nuestro espíritu, son datos de nuestra mente y son datos de nuestro cuerpo. Son datos. Entonces, al no saber entrar en contacto con nuestras emociones y empezar a sentir temor, nos paralizamos, ¿no? Exactamente, sí. Bueno, tú hablas de 35 años para acá porque es cuando más se ha como acelerado todos los cambios, pero en realidad ha sido un tema de toda la vida, ¿no? Finalmente, con lo que se ha enfrentado siempre el ser humano, pues es precisamente con esas emociones que no saben de dónde vienen, por qué reaccionan así o asado, ¿no? Pero sí, en este enfoque, en esta visión de emprendimiento, se aceleró. O sea, antes era, nada más los valientes emprendían, ¿no? Nada más eran, o los que ya traían de familia, ¿no? Como que ese escaloncito de que mi papá fue emprendedor y bueno, pues ya crecieron en ese ambiente y de alguna manera ya estaban como entrenados en esa parte, ¿no? Sin embargo, bueno, ahorita sabemos precisamente por todo lo que estamos viviendo con esto que se está derrumbando, ¿no? Todos estos pilares que nos habían sostenido siempre, pues ya el emprendimiento ya no es opción, ya todo el mundo tiene que emprender y todo el mundo tiene que hacerse responsable de su economía, ¿no? Y ahí es donde nos topamos todos, ¿no? Eso es precisamente, mira, el 1% de la población tuvo antecedentes en su familia que le ayudaron a no sentirse amenazado por la idea de emprender. El 1%. El 99% restante, los que emprendieron, de ese 99% solamente el 20% emprendió. Y no es que fueran valientes, o sea, la verdad es que lo hicieron con mucho miedo, lo hicieron con, o sea, hay muchas cosas que pueden hacer que ahorita te provocan frustración, tristeza, etcétera. Porque en el emprendimiento vas a pasar por todas ellas, más de una vez. Y entonces la mayoría de las personas piensan que un emprendimiento es, hoy, o sea, empiezo un negocio y me va súper bien y lo planeé y todo salió conforme yo lo había planeado y eso no es cierto. Que la mayoría de las personas que hemos emprendido algo, hemos hecho una planeación y todo salió
bueno, unas cosas salieron de un lado, otras de otro, y tuvimos a lo mejor que ir redirigiendo conforme fuimos avanzando. Tuvimos que ser flexibles, tuvimos que ser tolerantes, tuvimos que tener, o sea, la suficiente humildad como para no dejar que nuestro ego ganara, porque la mayoría de las personas que renuncian es por ego, es porque no quieren sentir la frustración, es porque no quieren sentir el miedo, es porque no quieren sufrir. Y muchas de esas cosas, pues, o sea, yo les digo, ¿qué quieres tener como objetivos de gente muerta? Porque nada más los muertos les pasa eso, nada más a los muertos no sufren, nada más los muertos. Todos los demás, todas las demás personas, vamos a pasar por todos esos sentimientos, por todas esas sensaciones. Entonces, no es algo del otro mundo emprender, pero sí hay que entender que sí hay que estar en contacto con tus emociones, porque las personas renuncian a un emprendimiento cuando empiezan a sentir esta frustración y no saben qué hacer con ella. Y no saben qué hacer con ella porque cuando sentían frustración cuando eran niños, la mayoría de las veces nuestros papás con toda la mejor intención del mundo, incluso nosotros como papás, hemos creado una generación de cristal en la que el niño no sufra, que el niño no se frustre. Cero tolerancia, cero frustración, cero todo. Cero paciencia. Y el niño llega de la escuela llorando porque un compañerito no sé, no quiso jugar con él. Y ahí va la mamá a regañar a la maestra y a pelearse con la otra mamá. Y, o sea, yo de verdad me asusto de qué futuro va a haber en una sociedad en la que las personas no tienen ninguna tolerancia a la frustración, en la que no vivieron el tener que a lo mejor tropezarse y tener que salir adelante solo. O sea, en otras palabras, tendríamos que aprender a manejar nuestras emociones desde niños. Tendríamos que aprender a estar en contacto con esas emociones, ya sea tristeza, ya sea enojo, porque los niños de hoy se van a enfrentar a un futuro en el que les van a partir el corazón, van a perder un empleo, van a estar en una situación difícil y realmente no están preparados, porque todas esas emociones de frustración y de enojo y de todos los papás de hoy hicimos como ponerlos en una burbuja para que no sintieran prácticamente nada. Nosotros tampoco estuvimos muy en contacto con esas emociones porque en nuestra época las emociones eran malas. O sea, si tú estabas enojado, estabas mal. Cuando el enojo es una emoción que tendríamos que haber aprendido a manejar. Hay que atravesar, claro. Hay que atravesarla porque no, es imposible pasar por la vida sin vivir las emociones. Entonces tendríamos que aprender de nuestras emociones. Darte permiso de estar triste. No vas a estar feliz todo el tiempo. Es decir, tenemos un concepto equivocado de lo que es la felicidad. La felicidad no es estar contento. Tú puedes estar feliz aunque estés triste. Es decir, ser feliz aunque estés triste en ese momento, porque todas las emociones entiendes que son un proceso. Y tú puedes ser feliz aunque en este momento no te sientas en el mejor lugar. Puedes estar feliz, o sea, ser feliz aunque en este momento estés enojado. ¿Me explico? Es como cuando tú quieres a tus hijos, aunque hayan hecho algo, una travesura, y te enojas con ellos y los regañas a lo mejor, pero los sigues queriendo. Bueno, es lo mismo. La felicidad es eso. Entonces, tenemos un concepto equivocado de lo que son las emociones, de lo que es la felicidad. Tendríamos que entrar en contacto hasta para identificarlas, Mónica, porque en la consulta, cuando me dedicaba a dar consulta, muchas de las personas que llegaban a mi consulta llegaban con una confusión de lo que realmente sentían. O sea, por ejemplo, el enojo lo identificaban como depresión. Me decían, vengo porque estoy deprimida. Y cuando platicaba con ellas, en realidad estaba enojado o enojada. O decía, estoy triste y estaba apático, ¿no? O sea, le faltaban cosas, un propósito de vida. O decía, estoy cansado y en realidad, o sea, o era cansancio y pensaba que era estrés. O sea, como no habíamos aprendido a estar en contacto con esas emociones, realmente en el emprendimiento todas esas emociones se potencializan. Y entonces, fíjate, Karina, ¿sí? Que yo veo tan afortunado de lo que estamos viviendo de alguna manera, esto que le llaman, ¿no? De generando la nueva normalidad, generando la nueva humanidad, porque definitivamente pues cada generación se encuentra con cosas a trascender, ¿no?
Y en este caso, hablando de que muchas personas tienen que emprender sí o sí, la verdad que es un privilegio el emprendimiento, porque el emprendimiento nos va a topar precisamente con todas esas limitaciones que traemos arrastrando desde la niñez por un niño pues lastimado, herido, y que todos lo tenemos en mayor o menor medida, porque la prueba está que en una familia con 7 hermanos, cada uno percibe diferente la misma experiencia familiar, ¿no? Entonces, definitivamente todo tiene que ver con la percepción y la naturaleza de cada uno, ¿no? Y es ahí donde empieza este largo camino llamado vida de transformación, ¿no? Entonces, para mí el emprendimiento ha significado de veras la herramienta de mayor autoconocimiento, ¿no? Cuando yo estoy dispuesta a ser humilde y a ver en mí lo que me está espejeando la otra persona, y el camino más profundo de transformación. Yo lo estoy viviendo así y me doy cuenta en todos los demás, porque como bien lo dices, en el emprendimiento lo más importante es gerenciar las emociones. Si nosotros no nos autorregulamos las emociones, vamos a darle la vuelta, vamos a decir, esto no es para mí, y buscando pretextos de 1000 cosas, yo no soy para esto, mejor esto. Pero lo que no sabemos, ¿no? Es que a donde volteemos vamos a encontrar espejos y vamos a encontrar topes. Entonces, ¿qué mejor esta herramienta de emprendimiento para acelerar el proceso? Así es. Mira, ahorita que mencionas que precisamente al empezar a emprender es cuando más tenemos que aprender a manejar, a gestionar las emociones, porque no las vamos a poder controlar. O sea, yo he leído muchísimos autores que hablan de control de emociones y realmente eso es una mentira. Mira, te voy a poner un ejemplo bien sencillo que les ponía yo a las personas que iban a mis talleres o que van a mis talleres. Es como cuando, por ejemplo, se te antoja, no sé, un nieve que tienes en el refrigerador, en el congelador. Pero dices, no, no voy a comer nieve hoy porque estoy en régimen y no quiero comer nieve hoy. Y no puedes dejar de pensar en la nieve que está en el congelador. O sea, aunque lo intentes cada vez, se te antoja más, 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 más. O sea, el tratar de comprimir las emociones, enfrascarlas, hay algo que se llama agilidad emocional, desarrollado por una psicóloga, psiquiatra muy reconocida, es maestra en Harvard, es una doctora, perdón, en psiquiatría, y ella habla sobre la agilidad emocional, ella desarrolló ese concepto de agilidad emocional y habla precisamente de que nosotros no podemos encapsular las emociones. Es decir, cuando tú intentas reprimir una emoción, cuando la intentas enfrascar, ella le llama precisamente encapsular, algo así, una palabra que utiliza en inglés, lo único que haces es potencializarla. Esa emoción va a regresar, pero con más fuerza. Y lo hemos visto, cuando tratas de a lo mejor comprimir un enojo, cuando tratas de comprimir, regresa con más fuerza, se va acumulando, se va, o tú te vas dañando, ¿no? Y entonces, esa es una parte, dice, si lo haces en un momento, por ejemplo, vas a tener este programa y tuviste un problema con una persona, no importa si encapsulas esas emociones un ratito, pero no lo puedes hacer por siempre, ni lo puedes hacer con una emoción constantemente. Tampoco puedes incubarlas, es decir, ella llama a incubarlas a nadar en ellas, es decir, estoy enojado y estoy enojado siempre. Reconozco la emoción, que eso es muy sano, pero permanezco en ella, ¿no? Entonces, eso es lo que, las dos partes que ella llama que son tóxicas, que en un momento dado eso sí podría ser tóxico, no la emoción en sí, sino lo que hacemos con ella. Y entonces, para poder influir, para poder dejar pasar esas emociones, ella menciona que lo primero que tenemos que hacer, y esto de verdad se los recomiendo al 1000%, reconocer la emoción. Es decir, si estás enojado, si estás triste, si estás asustado, si tienes miedo, identificar la emoción, porque no la puedes gestionar si no la reconoces. Claro. Hay muchas personas que emprenden, o sea, van a emprender y no reconocen que están aterrados. No dicen que tienen miedo, o sea, se paran a lo mejor ante un micrófono y dicen, no, es que, mira, o sea, yo le hice así y así, no tuve miedo. Y no es cierto, o sea, sí estabas aterrado, sí tenías miedo. Reconoce ese miedo porque al momento de ponerle un nombre
a la emoción, entonces la puedes gestionar porque empieza a fluir. Cuando tú reconoces, estoy enojado, o estoy triste, o tengo miedo, entonces esa emoción empieza a fluir y entonces la puedes gestionar. No antes, no negándola, no tratando de reprimirla. No, es como ponerle a lo mejor el concepto claro para poder manejar. Si tú dices que una emoción es enojo cuando realmente es tristeza o cuando es depresión, no la vas a poder manejar. ¿Sí me explico? O sea, Sí. tú puedes dar para un catarro algo viral, o sea, un medicamento viral, o para un virus, un medicamento de bacteriano, es lo mismo. Entonces, las emociones hay que identificarlas para poderlas gestionar. Si yo acepto que tengo miedo, entonces esa emoción va a poder fluir y esa emoción va a disminuir su intensidad, primero que nada. Y segundo, me va a dar la oportunidad de tomar distancia de esa emoción para que yo pueda ver que es solamente un dato que mi cuerpo o mi mente me están dando. Un dato Y que es... generalmente, Karina, perdón, generalmente quien está enojado es el niño. Entonces, cuando uno reconoce el enojo, el miedo, la tristeza o algo, en ese momento es como si escucharas a tu niño y tu niño ya se queda tranquilo, se queda, baja la intensidad, ¿no? Y es donde viene esa distancia que tú hablas, ¿no? Esa distancia crítica en donde ya puedo observarlo y ya no estar revolcándome en esa emoción, ¿no? Finalmente siento que quien habla es el niño. Sí, mira, es que finalmente tu subconsciente es como un niño de 5 años, o sea, no filtra, tu niño interior, o sea, tu subconsciente, para él no hay filtros, es decir, si tú dices, ay, qué tonta soy, el niño interior no entiende, o sea, tu subconsciente no dice, ah, bueno, lo dijo en sentido figurado, no, claro que no, o sea, lo toma literal. Entonces, es como cuando tú estás molesto con alguien o molesta con alguien y esa persona no reconoce tu emoción, o sea, te ignora, te vas enojando más y más y más hasta que te escuchan, ¿no? Eso es lo Claro. mismo, exactamente igual. Por eso cuando, por ejemplo, en comunicación, una de las cosas más importantes para podernos comunicar con otro ser humano es mirar a los ojos y reconocer las emociones de las demás personas. No importa si son buenas o sea, o malas, porque es su emoción y no la podemos juzgar. Es lo mismo, no se trata de juzgar a nuestro niño interior de que si es bueno o malo, sino simplemente es una emoción, es un dato. Y es un dato que está ahí por una razón. Tal vez sea un paradigma, tal vez sea algo que piensa que nos va a hacer daño, tal vez sea un terreno desconocido, tal vez podrían ser tantas cosas. Pero el hecho es que si no la reconocemos, Claro, no se va a ir, ni va a exacto, fluir, ni se va a desaparecer, ni va a disminuir. claro. Oye, Karina, cuéntame, ¿y cuáles son las lecciones que esta niña interior de Karina tuvo que aprender en el momento que emprendió? Cuéntanos. Pues mira, la primera lección que yo tuve que aprender es a dejar ir mi ego. Ese fue el primero. O sea, el ego es uno de los obstáculos más grandes a los que yo me tuve que enfrentar porque siempre fui una persona muy autosuficiente. Mi mamá me cuenta desde niña, y yo tenía, no sé, 2 o 3 años, y ella me decía, bájate de ahí porque te vas a caer. Y yo le decía, a ver si es cierto, a ver si es cierto, le decía. Y entonces todo lo quería yo probar, y eso creo que está en mi naturaleza, el ser como rebelde. Siempre fui como muy diferente a todos los de mi familia, siempre fui así como que la rebelde, el chivo expiatorio, etcétera. Entonces me fue muy difícil porque de alguna manera el emprender implicó que si erraba, los demás iban a tener razón. Y entonces el ego fue lo primero, el primer obstáculo que se interpuso por miedo al fracaso, por el miedo a quedar en ridículo, por el miedo a sentirme expuesta. Y entonces tuve que trabajar ese ego para aprender a vivir el proceso de cambio, el proceso de aprendizaje, el proceso de aprendizaje me refiero a que no todo te va a salir bien desde la primera vez, que a veces resulta una cosa diferente a la que te esperabas,
y no lo debes de tomar como un fracaso, o sea, es fracaso sí, pero tómalo como una palabra, pero realmente es un aprendizaje, porque gracias a eso, pues te llevó, y ahora ya con los años he aprendido que cada camino, pues es un misterio, ¿no? O sea, emprendes algo y empiezas en un camino que no sabes dónde va a acabar, pero ya con mucha flexibilidad. Y eso me lo enseñó ese ego que tenía y que no quería como exponerse a que los demás vieran que sí me había equivocado y que yo, a ver si es cierto, que saliéndome de mi zona de confort iba a fracasar, y lo hice. Y como todo, cuando desde niña quería probarlo yo por mí misma, aunque mi mamá me decía, te vas a caer, si sales así va a pasar esto, y yo todo lo quería probar. Yo era de esas niñas que andaba en la azotea y que me subía a las bardas y a los árboles y a todos lados, o sea, era súper inquieta. Y de hecho soy la única de mi familia, que, pues, de los hijos de mi mamá, que vive fuera de la ciudad donde nací. O sea, es decir, mis hermanos viven donde vive mi mamá. Soy de Ciudad Juárez originalmente. Hoy vivo en Guadalajara desde hace 10 años, más de 10 años ya. Pero cuando me vine a vivir acá también fue así como un shock para todos y bueno, todos esperaban que yo me regresara al primer mes. Todo eso, o sea, todo esto que te estoy contando es parte de lo que el aprendizaje me llevó a tener, aprender a escuchar a esa niña interior, a escuchar el miedo que sentía de llegar a una ciudad en la que no conocía absolutamente a nadie, que no sabía qué iba a pasar, que no sabía qué iba a hacer, que no tenía trabajo, que iba a venir a un emprendimiento. Entonces, sí fue muy complejo, fue muy retador. Sí hay momentos en los que hasta lloras, en los que te sientes mal, pero jamás, nunca, Mónica, me he arrepentido de las decisiones que tomé. Claro. No me arrepentí, y ese creo que es lo más importante consejo, es porque estaba en contacto con mis emociones. O sea, yo no negaba estar enojada, o no negaba estar triste, o no negaba sentirme deprimida a veces, porque cuando yo llegué a Guadalajara yo dormía en el suelo, junto con mi hija de 15 años, que llegó de 15 años aquí. Dormíamos en el suelo los primeros 3 o 4 meses, en cobijas. Y yo, o sea, imagínate cómo se levanta uno después de dormir en el suelo. Te levantas agotado y tener que salir con una sonrisa, a tocar puertas, a decir aquí estoy, soy conferencista, o sea, ¿me explico? Entonces, en ese proceso, muchas personas pensaban, se va a devolver, o sea, no va a poder. Y créeme, que nunca jamás pasó por mi Claro. mente esos comentarios para decir, no, pues ahora me quedo. No, no, no. Si hubiera habido necesidad de regresar, me hubiera regresado. ¿Por qué no? O sea, ahorita todavía, si hay necesidad o si en algún momento me quiero regresar, me regreso. Si hay que cambiarse a otra ciudad, me cambio. O sea, es decir, aprendes a ser flexible, aprendes a no tenerle miedo al miedo, a no estar peleado con esas emociones de enojo, con esas emociones de tristeza, o con todo eso. Es parte de la vida y va a suceder. Hoy por hoy, estés en la situación en la que estés, o esté yo en la situación en la que esté, sé que voy a seguir pasando por esas emociones. Y más me vale aprender a manejarlas. Entonces, esa niña, pues eso era una niña, sí, muy inquieta, siempre fue le pasaron muchísimas cosas por tan inquieta que fue. Todas traté de aprender la lección de todas las cosas que me pasaron, pero hoy por hoy creo que me siento muy en contacto con esa niña interior. La trato de cuidar mucho. Un consejo que yo les daba siempre en los talleres de autoestima es que tengan siempre una fotografía de cuando tenían unos 5 años, que es más o menos en la edad que tiene tu subconsciente, la edad que tiene tu niño interior, 5 años, que es un niño que ya sabe tomar decisiones, pero que todavía no filtra. Es decir, si tú le dices algo, te lo va a creer. Y ya hace cosas, es decir, 5 años ya hacen sus cosas. Entonces yo tengo una foto mía de cuando tenía 5 años. Y cada vez que pasa algo, vuelvo a esa foto y la gente cree que es solamente para el taller. Pero no, o sea, realmente es una práctica que yo hago. Todo lo que les digo en los talleres, yo lo hago. Y entonces esa niña, o sea, cada vez que no me salen las cosas bien, cada vez que me siento mal, vuelvo a ver a esa niña de la foto y le hablo.
O sea, me hablo a mí siendo esa niña, para no decirme cosas horribles como las que a veces nos decimos, porque no tenemos tolerancia, porque no nos soportamos, porque no estamos en contacto con nuestras emociones. Si esa niña llora, la consuelo. Si esa niña está asustada, la cuido, la abrazo. Si esa niña tiene miedo, le enseño el camino, le digo por dónde. Le doy un espacio para que se tranquilice, ¿sabes? Entonces, eso es lo que a veces no hacemos por nosotros. No nos damos ese tiempo y ese espacio. Sí, fíjate que sí definitivamente se hace urgente esta sanación del niño interior. Afortunadamente hoy día ya hay mucha gente haciendo este tipo de sanación. Hay muchos coaches como tú, mucha gente específicamente con el tema del niño interior. Yo creo que definitivamente para cualquier emprendedor lo más difícil es precisamente trabajar y lidiar con ese miedo de la niña, ese miedo a que la rechacen, a que la abandonen, a que no haga bien las cosas, buscando la aprobación de los demás, ¿no? A quedarse sola, etcétera, etcétera. Yo personalmente recuerdo que la primera vez que, ya grande, pues no sé, hace pocos años, cuando mucho unos 6, 8 años, que entré yo a una academia precisamente para empezar a dar cursos, porque durante muchísimos años me dediqué a recibir. Y recuerdo que la primera vez que me subí a una tarima a hablar, es muy pocas palabras, lloré, y yo veo que ahora a muchas de mis líderes les pasa eso, ese miedo a exponernos, ese miedo a que nos señalen, a que nos regañen, a que hacerlo bien, hacerlo, etcétera, ¿no? Es increíble y muy conmovedor ver a un adulto como me vi a mí llorar como un niño, ¿no? Precisamente por la falta que hace de llevar luz a esos espacios. Entonces, pues sí, yo creo que para cualquier emprendedor hay que, lo más difícil de trascender, pues finalmente es ese miedo de ese niño. Y como bien dices, ¿no? Tantas herramientas que hay efectivamente para tranquilizar esa parte de nosotros tan vulnerable, ¿no? Esa parte de nosotros que le tenemos que hablar y decir que el entorno ya cambió, que ya está en un lugar seguro, que nos vamos a hacer cargo como adultos, etcétera, ¿no? Entonces, pues sí, yo realmente pienso que hay tanto que desaprender y tanto que aprender, ¿no? Escuché ayer en una reunión, en una conferencia, a un doctor que decía, no somos un cubo que llenar, o sea, de los niños, ¿no? No hay que, no somos, como seres humanos, no somos un cubo que llenar, somos un fuego que encender, ¿no? Y encender ese fuego, pues definitivamente hay que atravesar por esa parte de sanación, donde el niño se sienta libre, seguro, y que el miedo, como bien dices, también pues nunca va a acabar, ¿no? Pero se hace nuestro amigo. Se hace nuestro amigo y yo pienso hace 6 años que hablé con 4 personas nada más, ¿no? Y lloré. Y luego ya ahorita nuestro emprendimiento que tenemos en Inmunotech, que hablé en una ocasión contando mi testimonio con 400 personas, bueno, yo sentía que me iba a desmayar, ¿no? Sin embargo, bueno, pues haber hecho este acercamiento con el niño, escucharlo y la práctica va agarrando uno, pues obviamente más confianza, más postura, porque se sabe uno contenida por uno mismo, ¿no? Entonces, pues a mí me resulta maravilloso y exquisito este camino del autoconocimiento y de la sanación, ¿no? Así es, y yo creo que mientras más rápido lo hagamos, mejor nos va a ir, porque a veces creemos que la edad nos va a traer la suficiente sabiduría como para poder resolver todas las cosas que tenemos atoradas, pero realmente no. La cosa es que yo he visto a niños, o sea, de 60 años hacer berrinches y he visto a jóvenes o ancianos de 18 años darnos lecciones. Entonces el niño interior, o sea, la madurez no tiene edad, pero mientras más pronto empecemos a desarrollar esa parte, pues mejor nos va a ir.
Yo creo que para el emprendimiento y a partir de todo lo que hemos platicado, yo quisiera que se quedaran con las tres cosas más importantes que dentro de todo lo que he visto yo en el coaching y en el network marketing, tres de los puntos más importantes que les darían a lo mejor una luz o mayor eh, fluidez en cuanto a emprender. A todas esas personas que quieren emprender y tienen a lo mejor miedo o están atorados en un rango o que no han podido avanzar o que a lo mejor no se ven en ese sueño que quieren alcanzar. Son tres puntos muy sencillos. El primero es que lo hagan en equipo. Hacer No te escuchamos bien. ¿Cómo? Hacer, el primero es hacerlo en equipo. Porque un emprendimiento en equipo es una bendición. Y lo haces tú solo, o sea, me refiero a que no tiene nada que ver de verdad, no es casualidad que sea en network marketing. Realmente el mejor trabajo del mundo es el network marketing, porque precisamente te asocias con personas que van por el mismo objetivo que tú y a lo mejor tienen los mismos miedos que tú y están a lo mejor en la misma frecuencia que tú. Pero este es un consejo que de verdad, o sea, es para todo el mundo, para cualquier cosa que quieras emprender, hazlo en equipo. Si lo haces tú solo, va a ser mucho más difícil que en los momentos cruciales, en los momentos de retos, en los momentos salgas adelante. Entonces, hazlo en equipo para que si en un momento dado a ti te faltan las fuerzas, alguien más estará ahí, para que si, o sea, entre todos puedan sacar un problema adelante, para que, etcétera. Hazlo en equipo. El segundo de los tres puntos es que no lo arriesgues todo. Uno de los miedos más grandes que tiene la gente de emprender es que piensa que al salir de su zona de confort ya no puede volver. Que todas las decisiones que tome van a ser finales y son inamovibles. Claro que no. Entonces, ve el salirte de la zona de confort como algo, o sea, momentáneo. Al rato, esa nueva zona ya va a ser tu zona de confort. Entonces, no lo arriesgues todo, no digas, voy a quemar mis barcas, No, o sea, nosotros nunca le decimos a una persona, sobre todo, por ejemplo, en network marketing, nunca le decimos que si va a emprender, no deje todo de lado, o sea, que deje el empleo, que no, sí, haz las dos cosas hasta que te sientas seguro, porque cuando arriesgas todo, una persona que, por ejemplo, va a aprender a manejar un Fórmula 1, un auto Fórmula 1, no va de 0 a 100 en la primera vez. Tiene que aprender primero a manejar y luego aprender a la velocidad y luego aprender las dos cosas. Bueno, el emprendimiento es igual. Entonces no lo arriesgues todo, no quemes tus barcos, no, ve poco a poco. Y el tercero es simplifícalo, porque he visto muchas personas a lo largo de mi vida que quieren emprender y empiezan a documentarse sobre lo que van a hacer y entonces les da parálisis, porque analizan tantas cosas y cada vez encuentran más y más y más que se terminan asustando de todas las cosas que tendrían que saber, según ellos, para poder emprender. Y entonces se vuelven preparadores, o sea, se empiezan a capacitar y toman todos los cursos del mundo, pero no emprenden, no se mueven. Entonces, eso tampoco es sano, porque finalmente nunca lo vas a saber todo. Además de que aunque lo sepas todo, entre comillas, en el camino te vas a dar cuenta de que vas a tener que ser flexible, vas a tener que cambiar, va a haber retos, etc. Entonces, esos tres puntos te pueden ayudar a perder esa incertidumbre y esa ansiedad que te puede dar emprender. El primero, hazlo en equipo. Segundo, empieza lento. Y tercero, simplifícalo. Y esos tres puntos a mí me ayudaron a todo lo que he hecho en mi vida. Así que, de verdad, creo que esta es la mejor fórmula para que un emprendedor lo haga sin toda la gama de las situaciones tóxicas que se pueda llegar a enfrentar. Así es, Karina, acabas de decir cosas muy importantes y pasos muy fáciles, ¿no? Para no perderse en tanta información, porque hay tanta información ahorita, pero si llevamos a cabo estas tres cosas que tú nos puntualizas,
que es hacerlo en equipo. Es muy importante. Sabemos que hace mucho tiempo se perdió, ya no son tiempos de independencia ni tiempos de dependencia, es tiempo de interdependencia. Lo haces en equipo porque ya solo así sales adelante. La otra parte, no arriesgas todo, eso es muy importante, el emprendimiento, sobre todo cuando no vienes de familia y no lo traes ya como referencia, es un proceso, ¿no? Hay gente muy aventada y que ya trae esto y quema las naves y así avanza, ¿no? Pero la mayoría tiene que hacerlo como un proceso. Y la tercera parte, también importantísima, simplificar, eso es muy importante, simplificar, no hay que documentarse tanto y hay que empezar con lo que uno tiene, porque si no, nunca empieza uno, ¿no? Bueno, pues esas claves son para ese emprendedor que tiene miedo, ese emprendedor que todavía se deja boicotear por su niño interno. Pero, ¿qué le dirías tú a los padres? A los padres para que apoyen a ese niño que desde niño se ve claramente esa parte emprendedora, porque es pionero, porque le gusta llevar la delantera, porque hay muchos niños que desde chicos empiezan con el trueque, ¿no? A comercializar, etcétera, etcétera. ¿Cómo apoyar a ese niño emprendedor que vemos como padres? Me encantaría que tú les compartieras también ahí 3 puntitos que pudieran apoyar a estos padres que ven en su hijo ese pequeño emprendedor. Sí, mira, y lo más importante es que no puedes educar a tu hijo como te educaron a ti, porque el mundo al que nosotros nos educaron ya no está ahí. Y entonces sí tenemos que dejar que él vaya entrando en contacto primero con sus emociones. Yo el primer punto que les diría a los papás es que no les queramos resolver todo a nuestros hijos. Ese creo que es un error muy común y ahorita estamos viéndolo en esta generación que todo le ofende, todo le molesta, todo le lastima, todo es políticamente incorrecto porque hay una generación de cristal que nosotros educamos al no dejarlos vivir la frustración o al no dejarlos a lo mejor que se arriesgaran. Entonces, no le quieras resolver todo a tu hijo. Si tiene un problema en la escuela, dile que vaya con la maestra o enséñalo o acompáñalo, pero no lo hagas por él. O sea, no le resuelvas los problemas. Ese es, yo creo que el punto más importante que los padres debemos aprender para poder educar hijos que se puedan enfrentar a un futuro que los va a poner de rodillas muchas veces. Entonces, no le resuelvas tú los problemas. Segundo, que cuando el niño quiera emprender, y me refiero que emprender, es que empezar desde, por ejemplo, cuando rayan las paredes, parte de la educación que nosotros les damos es no rayen las paredes. Mira, yo la verdad es que creo que a los hijos, por lo menos en su cuarto, sí los deberíamos de dejar que hicieran lo que fuera. Si les gusta rayar las paredes, mira, píntale una pared con la pintura de pizarrón y déjalo que raye la pared. Yo no me imagino que la mamá de Shakespeare, por ejemplo, le haya dicho, deja de estar contando esos cuentos. Yo tengo una hija que estudió cine, es licenciada en cinematografía, pero desde niña tengo un video de ella de 2 años contando una historia. Y siempre veía la televisión y se aprendía los comerciales. Y luego analizaba los programas. O sea, ella me dijo que iba a ser cineasta desde los 2 años. Mi hijo tiene 32 años y es ingeniero. Y se la pasaba contando todo, desde los 3, 4 años, o sea, se la pasaba contando todo contaba. Entonces, los niños nos dicen lo que van a hacer desde que son bebés, para que tienen facilidad, entonces no lo repriman. Hay que buscar la manera que desarrolle lo que él es. Y entonces, en aras de la educación o en aras de tener una casa o sea, de catálogo, a veces reprimimos a nuestros hijos. Hay una persona que me decía, yo quisiera comunicarme mejor con mis hijos. Y cuando pude tener una sesión con ellos para que pudieran platicarles, lo primero que uno de ellos le dijo fue que quería estudiar karate o algo boxing, no sé, algo así. Y la mamá lo primero que le dijo, ay no, eso no, eso es violento.
Le digo, estamos batallando para que hable. Y lo primero que habla, le dices que no. O sea, por favor, no repriman a sus hijos. Hay una línea muy delgada entre lo que es la educación y lo que es reprimir su ser interior. Entonces, no repriman su ser interior. Y el tercer punto es que enséñalo a entrar en contacto con sus emociones. Si el niño se cae y llora, déjalo llorar. Si el niño se frustra por algo, déjalo estar frustrado. Si se enoja, no lo regañes, ni lo castigues por eso. El enojo es una emoción y él tiene que aprender a manejarla. Y entonces, en ese estar en contacto con tus emociones, se va a volver un adulto sano, porque sabe que el llanto, o la tristeza, o la alegría, todos son temporales y son sanos para poder fluir. Y esos creo que son los 3 puntos fundamentales en los que yo me enfocaría para que poder criar hijos sanos. Educarlos con respecto a un mundo que los va a retar en más de una forma, ¿verdad? Maravilloso, sí, definitivamente maravilloso, Karina. Qué lindo, pues muchísimas gracias. Mira, yo siempre les pregunto al final del programa que si supieran que todo el mundo va a leer ahorita que acaba de terminar el programa en el cielo, ¿qué escribirías? Una palabra, 2 palabras. ¿Qué escribirías en el cielo sabiendo que todo el mundo va a leerlo ahora? Te amo. Me encanta. Muchísimas gracias. ¿Quisieras agregar algo más, Karina? Pues solamente desearles de verdad, de todo corazón, que más temprano que tarde logren entrar en una paz interior, logren encontrar la forma de entrar en contacto con ustedes mismos. La conquista más grande que pueden emprender es la conquista de ustedes mismos. Y en el momento en el que logren conocerse, aceptarse y amarse, entonces van a ser felices. Así que eso es lo que le deseo a toda la gente. Por eso me dedico a lo que me dedico. Sí, así es todo, así es todo. Pues sigamos en este mundo maravilloso, autodescubriéndonos y hoy día, pues en este mes festejando a estos niños en casa, esta niña, poner mucha atención, buscando información y bueno, para esto danos tus datos, Karina, danos tus datos, tus redes sociales, tu teléfono. Karina da talleres hermosísimos, coaching, y bueno, pues también estamos en esta parte de emprendimiento en Inmunotech. Ella está en Guadalajara y bueno, pues somos colegas ahí, ¿no? Colegas terapeutas y emprendedoras en nuestra querida empresa Inmunotech, desarrollando líderes, creciendo, porque como yo comenté y es una realidad para mí y lo comentamos todo el mundo, el emprendimiento es la herramienta de autoconocimiento más grande que yo conozco en network marketing. Así es de que pues invitadísimos también todos, tenemos aquí los teléfonos al calce y danos tus redes sociales, Karina, tus datos. En YouTube, mi canal se llama 5 minutos de autoestima con Karina Rentería. Ahí pueden encontrar videos, conferencias, etcétera. En Facebook estoy como Karina Rentería. Mi teléfono es 33 17 21 36 45. Solo que mándenme mensaje de WhatsApp antes de llamar. Pero solamente manejo estas 2 redes, Facebook y YouTube. ¿Estás dando todavía coaching, terapia? Sí, aunque ahorita con la pandemia, tú sabes que todo lo hacemos por Zoom, pero he estado haciendo menos trabajo, obviamente, por todo lo que ha estado pasando, pero he estado creciendo en otras áreas y pues por supuesto que sigo en Inmunotech y con todas las pues, herramientas que nos propone y nos pone el Internet y todo, pues he podido hacer otro tipo de cosas muy interesantes. Pero ahí me encuentran en YouTube o en mi teléfono o en mis redes sociales de Facebook. Buenísimo, Karina. Pues muchísimas gracias por tu aportación en este tema tan fascinante y estamos viéndonos seguramente, habrá otro programita por ahí, tienes mucho que compartir.
mucho que aprenderte y estamos en contacto. Muchísimas gracias, Karina. Y nos vemos en el próximo programa, el miércoles, en la parte de nutrición. Chao, hasta luego.